Hola curiosas y curiosos, como cada lunes os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y ojo que las noticias de esta semana son brutales. Por ejemplo, hablaremos de que Facebook se ha aliado con Ray-Ban para desarrollar sus gafas de realidad aumentada, que Pinterest mejora su opción Lens y ya identifica más de 2.500 millones de objetos. También que Twitter potenciará la inversión en vídeo para asegurar anunciantes, o que Snapchat estrena los selfies en 3D, incluso que LinkedIn ha mejorado su herramienta para autónomos y freelance, que Google Fotos incorpora también historias al estilo de Instagram, o incluso que YouTube mostrará el historial de comentarios de cada usuario. Estas y otras noticias que os explicaré no van a dejar indiferente a nadie, así que os recomiendo que las veáis hasta el final, y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Facebook se alía con Ray-Ban para desarrollar sus gafas de realidad aumentada. El fallido proyecto de las Google Glass parece haber sido olvidado. Y es que la realidad aumentada busca una segunda oportunidad y esta vez parece que el diseño va a jugar un rol importante. Una de las empresas que quiere volver a probar suerte con este tipo de dispositivos es Facebook, quien según la NBC se ha aliado con 𝗢𝗧𝗥𝗢𝗘𝗦, empresa matriz de marcas como Ray-Ban o Oakley, y lo ha hecho para el desarrollo de sus propias gafas de realidad aumentada. El proyecto sería conocido internamente como Orión y según las fuentes consultadas por NBC, este dispositivo estaría fabricado, ojo al dato, para reemplazar a los smartphones. Se trataría de un dispositivo para realizar llamadas, mostrar información a los usuarios en una pequeña pestaña y hacer videollamadas a otros amigos y seguidores. Por el momento es pronto para conocer más detalles de este proyecto, pero según describe la información, ya llevaría un par de años en marcha. Aún así, estas gafas de realidad aumentada no estarían listas para su comercialización al menos hasta el año 2023, pudiéndose retrasar hasta 2025. Google te indicará los mejores momentos de un vídeo. Cuando estás viendo un vídeo de YouTube que dura mucho, a veces te preguntas cuándo llegará ese momento tan esperado. Por suerte hay muchas herramientas de búsqueda, desde la propia barra de tiempo, así como la doble pulsación en los laterales para pasar 10 segundos hacia adelante o hacia atrás. Pero por suerte, Google va a introducir una nueva función que te indicará los mejores momentos del vídeo. Así, los de 𝗦𝗢𝗖𝗍 han presentado una nueva herramienta para su sistema de búsquedas que te dice exactamente los mejores momentos de cada vídeo. Así, desde los resultados de búsquedas, tendrás los enlaces a los momentos exactos, mediante palabras que lo definen. Veremos qué tal funciona. Google Fotos incorpora también historias al estilo de Instagram. Más de Google, y es que los usuarios de la aplicación Google Fotos irán viendo paulatinamente en sus móviles, en la parte superior, unos círculos muy similares a las historias de Instagram. Pulsando sobre ellos, el sistema nos llevará a una selección de fotografías que fueron tomadas ese mismo día, pero de hace uno o varios años. ¿Con qué fin? Por un lado y principalmente para servir como forma de recordar tiempos pasados. Y en segundo lugar, para permitir a quienes lo deseen compartir ese momento a los contactos o redes sociales que desee. Desde Google recuerdan que este sistema ha sido tamizado por la inteligencia artificial, que mediante el aprendizaje automático se elimina de forma automática aquellas fotografías borrosas, duplicadas o incluso capturas de pantallas que no aporten realmente nada en un recuerdo. Con todo, los sistemas de aprendizaje automático no son sino unas máquinas sin sentimiento ni empatía humana y pueden enseñar recuerdos que puedan herir al usuario, como de familiares fallecidos, accidentes o enfermedades pasadas, o incluso de exparejas. Una circunstancia que ha tenido en cuenta Google, permitiendo que el usuario pueda filtrar previamente este contenido, pudiendo censurar ciertas personas o periodos de tiempo. Esta opción ya está disponible, pero su distribución será paulatina entre las diferentes plataformas y móviles. Pinterest mejora Lens y ya identifica más de 2.500 millones de objetos. Pinterest ha actualizado Lens, su herramienta de búsqueda visual, una funcionalidad muy interesante que permite al usuario tomar una fotografía con su móvil de cualquier objeto de la vida cotidiana y dejar que sea Pinterest que le señale qué es y dónde puede comprarlo o encontrar algo igual o similar. Pinterest también permitirá guardar las imágenes tomadas con Lens como un pin Lens, que también puede emplearse para buscar cualquier contenido dentro de un pin, los contenidos en Pinterest, para así buscar recomendaciones sobre un artículo relacionado. Así, gracias a la actualización realizada por la compañía, ahora es capaz de
identificar más de 2.500 millones de objetos, y de esta manera Pinterest se reafirma así como un gran buscador visual. Y es que, curiosamente, la compañía rechaza el calificativo de red social. Ellos quieren que los usuarios puedan emplear la plataforma para obtener inspiración y para encontrar cualquier objeto con el que se crucen en la vida real. Por cierto, el número de objetos identificados no es la única novedad que presenta Lens, una herramienta que ya está activa en todo el mundo, tanto para usuarios de la app en iOS como para Android. Y es que ahora su nuevo diseño también facilita la toma de las fotografías y la manera de cargar estas desde el carrete del teléfono móvil a la plataforma de búsqueda. Por otra parte, los usuarios ahora podrán guardar las imágenes que tomen desde Lens y, si quieren, convertirlas también en un pin, para así conservarlas en alguno de sus tableros, por si más adelante quieren volver a ellas. Además, al emplear Lens con un pin de moda, el usuario verá el pin de producto, es decir, un contenido enriquecido en el que se muestra también el precio actual, información de stock y un enlace directo a la cesta de la compra de la web online que vende ese producto. Parece interesante, ¿verdad? El gasto en publicidad en vídeo online crecerá un 18% al año. Según un estudio de Zenith para el año 2021, cada persona pasará una media de 100 minutos al día viendo vídeos online, una cifra por encima de los 84 minutos diarios que se calculan en este año 2019. Ojo, que esta cifra significa que de los 365 días del año que tendrá el 2021, una persona pasará 25 días completos viendo vídeos online. Y claro, estas audiencias en rápida expansión están impulsando un rápido crecimiento en la publicidad en vídeo y en la demanda de los anunciantes, haciendo del vídeo en línea el canal digital de más rápido crecimiento en cuanto a gastos publicitarios. Y por ello, Zenith pronostica que el gasto publicitario para el segmento de vídeos online aumentará de 45.000 millones de dólares que se registrarán este año a 61.000 millones para 2021. Twitter potenciará la inversión en vídeos para asegurar a anunciantes. En consonancia con los datos anteriores, Twitter apuesta fuertemente por los vídeos, y es que los ingresos de la red social han crecido en torno al 18% cada año, y la publicidad representa aproximadamente el 86% de su negocio total. Por lo tanto, asegurar que los anunciantes sigan interesados en esta red social es su prioridad, algo que ha confirmado 𝗖𝗔𝗡𝗦, vicepresidenta global de Twitter Client Solutions. Curiosamente, el vídeo se ha convertido en una herramienta vital para ello, ya que a finales de 2020 la empresa estima que el 80% de su tráfico en móviles se produzca a través de ese canal. Pensad que alrededor del 50% de sus ingresos actuales proviene de este formato, del vídeo. Así que la empresa ha hecho una significativa inversión para atraer a patrocinadores y anunciantes que se den a conocer mediante vídeos. Snapchat estrena los selfies en 3D. La red social, a pesar de que muchas veces la han dado por muerta, sigue teniendo una buena legión de seguidores que la utilizan todos los días. Y es que la app ha sido seguramente la red social más copiada en estos últimos años por otras redes, como Facebook, Instagram, Messenger o incluso WhatsApp. Pero a pesar de ello, sigue innovando y lanzando nuevos modos para compartir contenidos generados por nuestro móvil. A estos se unen ahora los selfies en 3D, que aprovechan las nuevas capacidades tridimensionales de nuestros teléfonos para poder generar este tipo de imágenes. En el vídeo que estáis viendo podemos ver de una manera bastante gráfica cómo funcionan estos. Y una vez que nos hemos hecho el Snap 3D, viene lo divertido, ya que además de los habituales filtros que se pueden añadir a cada selfie, gracias a la realidad aumentada podemos ver al protagonista de la foto en 3 dimensiones. Esto quiere decir que si deslizamos los dedos de un lado a otro de la pantalla, el rostro del protagonista se puede ver desde diferentes perspectivas, aunque eso sí, tampoco demasiado diferentes entre sí. Puede que los rostros se muevan solo unos centímetros, pero son suficientes para generar esa sensación de 3D. No tengo ninguna duda de que va a ser un contenido muy viral. Y es que no hay ninguna duda que en lo que se refiere a filtros y modos de fotografía, Snapchat va por delante de sus competidores. LinkedIn mejora su herramienta para autónomos y freelance. LinkedIn ha presentado una nueva herramienta que permite a los usuarios buscar proveedores de servicios o pymes que estén especializadas en un tema concreto, simplificando así considerablemente el proceso de búsqueda. Así, los profesionales independientes pueden señalar en su perfil que se encuentran abiertos a negociar y a recibir propuestas, y esta publicación aparecerá destacada en su feed, a la vista del resto de usuarios de la red social profesional. Además, si el profesional marca la opción abierto a negociar, cualquiera podrá hablarle por privado, sin necesidad de ser contactos. Esta novedad es un complemento a la herramienta para pymes y autónomos anunciada en julio que ya os hablamos aquí. Una herramienta que permite a los profesionales independientes y pymes disponer de una sección en su perfil en la que mostrar fácilmente los productos y servicios que ofrecen,
Ahora, para darle más utilidad a esta función para autónomos, los usuarios, cuando utilicen el buscador de LinkedIn, podrán filtrar los resultados por proveedores de servicios. Por ejemplo, si alguien busca a una persona que lo pueda ayudar a desarrollar su estrategia de marketing, debe simplemente introducir la palabra marketing en el buscador y filtrar con la opción proveedor de servicios. Así, aparecerá una lista de proveedores que han compartido sus habilidades y que han activado la casilla de abiertos para negociar y que se ajustan a los criterios de búsqueda indicados. Me parece algo espectacular. LinkedIn crea pruebas para validar oficialmente los conocimientos del usuario. LinkedIn ha anunciado una nueva función que permite a los usuarios validar sus habilidades y certificarlas mediante la aprobación de un test o prueba que se desarrolla dentro de la propia red social profesional, y de esta manera podrán destacar por sus conocimientos y, a ojos de los reclutadores, ofrecerá más confianza respecto a sus cualidades profesionales. Esta nueva función, que lleva por nombre Evaluaciones de habilidades de LinkedIn, servirá para validar y certificar tu experiencia de forma oficial en la plataforma. Así, la red social profesional pone a disposición de los usuarios evaluaciones cortas que han sido diseñadas por expertos. Para examinarse utilizando la herramienta, el usuario solamente deberá desplazarse a la sección de habilidades de su perfil, dar clic en hacer test de aptitudes y seleccionar cualquier de las evaluaciones de habilidades disponibles que desee realizar. Si la evaluación es aprobada con un porcentaje de acierto en las respuestas del 70% o superior, el profesional podrá adquirir una insignia de habilidad verificada. Y en el caso de que el profesional no consiga superar la prueba, tendrá que esperar 3 meses para volver a realizar la evaluación. En este tiempo, el usuario puede aprovechar para realizar cursos de LinkedIn Learning, para mejorar así sus habilidades. Y es que Microsoft, la dueña de LinkedIn, tiene todo pensado. YouTube mostrará el historial de comentarios de cada usuario. Una nueva función que está preparando YouTube permitirá dejar al descubierto el historial de comentarios de los usuarios y así hacer que cualquiera pueda ver lo que otros han publicado tiempo atrás. Esta nueva función lleva por nombre tarjeta de perfil y mostrará los comentarios que un usuario haya hecho en un canal específico durante el transcurso de los últimos 12 meses. Lo que ofrecerá más contexto a la conversación. Para acceder a estas tarjetas de perfil, el usuario solamente deberá hacer clic sobre el nombre del comentarista en la sección de comentarios de un vídeo. Antes, al realizar esta acción, el usuario era enviado a la página principal de inicio del canal de la persona que comentaba, pero ahora quedarían en evidencia todos los comentarios que esa persona haya publicado en dicho canal en el transcurso de un año. Es importante destacar que las tarjetas de perfil no muestran el historial completo de un usuario en todos los canales donde haya comentado, solamente en el canal donde se haya hecho clic en la nueva opción. Y claro, esta nueva función permitirá a los creadores de contenido conocer, por ejemplo, el historial de sus peores comentaristas, es decir, aquellas que solo comentan para discutir, trolear y causar problemas, y así podrían ser bloqueados de forma inmediata. No obstante, tal y como indica el director de gestión de productos de YouTube, 𝗏𝗏𝗏𝗏, el propósito es que la nueva herramienta fortalezca a la comunidad, a permitir a los creadores también conocer a los mejores comentaristas y poder destacarlos en la lista de usuarios aprobados, y que de esta forma sus comentarios se publiquen de forma automática. Y por el momento, la opción se encuentra en fase de prueba. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este, echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros. A ver quién la sabe. ¿Qué significa la palabra SEO en marketing? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo de aquí, es alucinante, lo tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor del canal, dale a este botón. Y estas dos bolitas son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.